Epístola de Hebreos capítulo 11 versículo 23, por la fe Moisés cuando nació, ¿ves que por la fe nació Moisés? Somos salvos por la fe, todo lo que nos sucede de Dios es por fe, por la fe. Cuando nació lo escondieron durante 3 meses porque vieron que era un niño correcto. Lo que esta palabra significa es que él era perfecto, mientras lo miraban por el ojo de la fe. De alguna manera sabían que este Moisés iba a ser su libertador. Tenlo en cuenta cuando su madre lo ponga en la canasta y lo envía río abajo. Mientras lo hacía, ella sabía que esta iba a ser la salvación del Señor. Sabía en su interior que no le iba a pasar nada. No creo que estuviera preocupada en absoluto mientras enviaba esa canasta. Ella conocía su interior, al igual que cuando Abraham ofreció a Isaac, no estaba molesto, pensó dentro de sí mismo que Dios lo resucitaría de las cenizas. Y esta mujer y su esposo deben haber sido personas tan piadosas, estaban instruyendo a los 3, obviamente en la fe, por lo que pensaron que era un niño correcto y no temían los mandamientos del rey. ¿Quién es el rey? ¿El faraón de Egipto? Faraón es solo un título. Faraón no es un nombre, Faraón es un título, al igual que el rey de Egipto. No temían el mandamiento del rey. Ahora bien, la orden del rey era matar a todos los niños varones. Recordemos que es como un patrón repetido con el nacimiento de Jesús. Moisés escapó de la persecución y de la muerte cuando era un bebé. En tiempos de Faraón, algo similar sucedió con Herodes con respecto al nacimiento de Jesús. Podemos ver en el versículo 24, por la fe Moisés, cuando llegó a los años, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Volvamos a esto. Después de repasar la historia en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 7, versículo 18, Éxodo trata sobre Moisés. Éxodo es donde nace Moisés. Y ya sabes, esta es la historia de cómo él se convirtió en el libertador. Así que en el versículo 18 dice, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Esto probablemente fue una referencia de que un nuevo faraón llegó al poder. Un nuevo rey. No tenía ningún respeto por el pacto que el faraón anterior tenía con José. Al parecer José tenía un pacto de adopción. José era como un segundo gobernador bajo el faraón. José dio la vuelta en el segundo carro y este Moisés estaba siendo preparado para reinar como faraón. Era hijo de la hija del faraón, pero vemos eso en el versículo 19. Ese mismo nuevo faraón había tratado con sutileza, había una maldad obvia al tratar a nuestros padres bíblicos. Echaron fuera a sus hijos pequeños con el fin de que no vivieran la matanza de los nacidos. Nacieron y luego fueron asesinados inmediatamente. En estos días de Moisés, esto se aplicaba a cualquiera que hubiera nacido entre ellos, cualquier niño varón que naciera en Israel. Ahora en la historia de Jesús era cualquier niño varón de 2 años o menos, pero en los días de Moisés a las parteras se les ordenó que tomaran al niño y lo mataran si era varón. Las hembras evidentemente estaban bien. La Biblia sugiere que el faraón había comenzado a escuchar a algunos de sus sabios o consejeros. Estaban diciendo que estos israelitas estaban creciendo a números ridículos. Si no hacemos algo, habrá una futura guerra o levantamiento y con el tiempo nos vencerán. Creo que la razón por la que Dios había convertido el agua del Nilo en sangre es porque ahí era donde estaban matando a los bebés. Esa fue una de las primeras cosas que hizo Moisés ante Faraón y probablemente estaba destinado a ser un recordatorio. Era como si le dijera a Faraón, ¿te acuerdas de la sangre en el agua? Te daré sangre por todo Egipto. ¿Has notado también que muchas de las plagas en el libro de Éxodo son muy similares a las del libro de Apocalipsis? De todos modos, en Éxodo capítulo 1 versículo 19, el mismo Faraón traicionó y trató a
a nuestros padres para que echaran fuera a sus hijos pequeños, a fin de que no vivieran como se dice en el versículo 22. Y Faraón encargó a todo su pueblo, dicho: todo hijo que naciere lo echaréis en el río, y a toda hija salvaréis con vida. Así que, como está escrito en Éxodo capítulo 2, versículo 2, Moisés nació en el tiempo que en todo Egipto estaban matando a los niños varones por toda la tierra de Egipto. Moisés nació, era muy justo, y se alimentó en la casa de su padre durante 3 meses, mientras que su madre pudo mantener al niño oculto de daños físicos. Su madre lo mantuvo cerca durante 3 meses, a pesar de que se suponía que debía ser asesinado al nacer, así que ya estaba resistiendo el mandamiento de Faraón. Estaba escondiendo al niño, pero no pensó que podría ocultarlo más. No lo vemos allí, pero probablemente estaba siendo movida por el Espíritu a hacer lo que hizo. Seguro que no se le ocurrió esta idea para esconderlo en la canasta en el río. Tal vez Dios reveló este plan en un sueño. Baste decir que es evidente que Dios se está moviendo sobre ella. Poner a ese bebé en la canasta, ¿en qué tiempo? Moisés nació y estuvo muy bien y alimentado en la casa de su padre 3 meses. Y cuando fue arrojado al río, la hija de Faraón lo llevó y lo alimentó para su propio hijo. Ahora bien, es un poco engañoso dejar la historia así. Casi suena aquí como, de acuerdo, lo sacó de la canasta y ahora lo crió como a su hijo. Pero eso no fue lo que sucedió. Hay más en la historia. Como este niño, Moisés en realidad regresa a su verdadera madre que lo dio a luz, y ella lo cría y posiblemente ni siquiera se da cuenta de que ella es su madre. Miriam, la hermana de Moisés, dijo: te encontraré una mujer hebrea. Así que en el capítulo 2, versículo 7, así que Moisés se crió en su propia casa, en la casa de su madre y de su padre, hasta los 4 años de edad, antes de ser destetado, y entonces lo habría hecho. Ha sido transferida a la hija de Faraón. Pozo cuando tienes un hijo, y Ud está teniendo un estudio bíblico todos los días con esos niños. En 4 años es probable que hayas plantado algunas buenas semillas espirituales dentro de ellos. El registro escrito muestra que Moisés sabía quién era. Ahora bien, no crees que su madre se lo dijera. Tú eres el libertador, y podrías decir que Moisés tenía sus sentimientos dentro de sí mismo. Algo dentro de él parece estar diciendo: tengo que liberar a esta gente. Ahora no lo sabía. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Pero ahora vive en el palacio. Así que cuando fue echado de su casa, la hija del faraón lo tomó y lo alimentó como a su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. El egipcio era poderoso en palabras y en hechos, según Hechos capítulo 7, versículo 22. Ahora bien, eso casi suena como una contradicción, porque podemos recordar cuando Moisés dijo: no quiero ir porque tartamudeo. ¿Te acuerdas de eso? Pero este registro en el Nuevo Testamento dice que él era poderoso en palabras y hechos, y estaba aprendiendo toda la sabiduría de Egipto. Ahora piensa en eso. Egipto es un reino mundial y hay muchas naciones, hay muchos idiomas. Sabemos esto porque esto ocurrió mucho después del incidente de la Torre de Babel. Así que hay muchos idiomas, y Moisés estaba siendo preparado como hija de Faraón para convertirse potencialmente en el Faraón algún día en el futuro. A veces personas en la iglesia tener la idea de que hay algún tipo de prima sobre la ignorancia. No es necesaria la escolarización porque Dios usó él, etc. He escuchado esto a menudo, y desafortunadamente muchos confunden el punto del beneficio de la educación. De todos modos, Moisés tuvo la mejor educación del mundo. Es muy probable que Moisés probablemente hablaba una multitud de idiomas.
familiarizándose con todas las áreas y personas en todo el reino y más allá. Moisés tendría que saberlo todo sobre otros escritos egipcios. Habría sido educado sobre todos los dioses egipcios y así sucesivamente, derecha, y este Moisés estaba aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos, y cuando tenía 40 años de edad, algo sucede. Resumiendo lo que hemos estado discutiendo entonces, Moisés regresa con sus padres, ha sido criado hasta los 4 años, luego se va a vivir con la hija de Faraón y mientras vive allí en el palacio durante 40 años como hijo de Faraón, de la hija del Faraón es de la realeza, de hecho lo es inequívocamente, el hijo de la hija del Faraón, lo que lo convertiría en príncipe de Egipto. Ahora cuando tenía 40 años de edad, entró en su corazón para visitar a sus hermanos, es decir, los hijos de Israel. Es muy posible que nunca los haya visitado entre este lugar desde los 4 años hasta los 40 años de edad, pero de repente su espíritu se eleva dentro de él, viniendo como el Espíritu de Dios se movía sobre él y algo dentro le está diciendo: hombre, llegué a ir a visitar a mis hermanos de los hijos de Israel. Y en Hechos capítulo 7 versículo 24, ver a uno de ellos sufrir mal. En otras palabras, uno de los israelitas estaba sufriendo un mal a manos de los egipcios, lo defendió y vengó al oprimido e hirió al egipcio. En otras palabras, lo mató a uno de los egipcios. Ahora hablaba como un egipcio, como dice la conocida canción, caminaba como un egipcio, se supone que es egipcio, claro, de todo lo que sabemos, vive en el palacio como hijo del faraón, es decir, su hija, ser preparado para el trono, y cuando hay una confrontación entre un israelita y el egipcio, Moisés mata al egipcio. Claro, Moisés pensó que la escena probablemente iba a ser como silencio, similar a una de esas películas de asesinatos misteriosos en la televisión. Iba a hacerlo, acaba con el cuerpo. Sin embargo, ahora todos estamos demasiado familiarizados con las películas para televisión. De hecho, Moisés podría haber visto este ocultamiento del cuerpo en la televisión para saber cómo deshacerse del cuerpo. Así que, como hemos dicho, le vino al corazón visitar a los hijos de Israel y luego ver a uno de ellos sufrir mal. Lo defendió y lo vengó y luego, como dije, hirió al egipcio. Las Escrituras dicen que supuso que sus hermanos habrían entendido cómo Dios por su mano comenzaría a liberarlos, pero ellos no entendieron quién era, que es lo que dijimos antes, porque Moisés lo sabía, que se suponía que él era el libertador y que solo estaba esperando hasta que fuera el momento adecuado. Vivir en el palacio, Moisés lo sabía de alguna manera. Bueno, de eso se trata esta historia, ¿verdad? Ese libertador, es decir, el libertador. Abraham había sido de mucho tiempo atrás prometido por Dios que Dios mismo enviaría al libertador. Dios mismo actuaría para traer de vuelta a muchas familias de Egipto. Regresarían, ya que era parte de la promesa del pacto que Dios había jurado. Dios le había jurado el pacto a Abraham. Así que, como se ha dicho, Moisés había supuesto cuando defendió a Israel y cuando mató al egipcio para que vieran que estaba a favor de Israel. Moisés supuso que lo reconocerían. Este debe ser el gran libertador, pero ninguno de ellos lo hizo. En Hechos capítulo 7 versículo 26, y al día siguiente Moisés se les mostró mientras luchaban juntos, dicho: Señor, sois hermanos. Entonces, ¿por qué se equivocan unos a otros? Pero el que hizo mal a su prójimo, arrojarlo lejos, dicho: que te pusiste por gobernante y juez sobre nosotros. Esto es simplemente el comportamiento humano normal esperado. Si tienes una confrontación o altercado con alguien en la iglesia que también es vuestro hermano en el Señor, y alguien más se acerca a ti y dice: Pozo, ¿por qué están peleando entre sí? Es natural que puedas estar tan molesto que alejas a la otra persona, y dite a ti mismo:
¿quién te hizo el jefe? Simplemente mantente fuera de mi trabajo o mis asuntos. ¿Quién te hizo gobernante? Y un juez sobre nosotros. Se puede ver que están rechazando su liderazgo. Los israelitas todavía lo ven como un egipcio. El hombre dice, ¿harás conmigo lo que hiciste con el egipcio ayer? Así que obviamente los israelitas, conocer y recordar, como dijimos, fue a ver a sus hermanos en Israel. Es posible que los israelitas lo supieran a través de la fábrica de rumores que este carácter de Moisés, siendo hijo de Faraón, en realidad él mismo era un israelita. Ahora, Moisés termina casándose con su esposa, una de las hijas de Jetro, y tiene 2 hijos con ellos. Lo vemos en Hechos, capítulo 7, versículo 30. Ahora, cada vez que pienso en Jetro, pienso en el mismo personaje Jetro de los Beverly Hillbillies. Cada vez que escucho ese nombre, Jetro, pienso en ese bobo, ese imbécil de Beverly Hillbillies. Este Jetro televisivo lo pone difícil cuando estoy leyendo sobre Moisés, porque Jetro era un gran hombre, pero ese nombre Jetro simplemente me recuerda al personaje de la televisión. Ahora bien, este Jetro histórico, el suegro de Moisés y padre de Séfora, era considerado un sacerdote de Dios en el exterior, mientras que en realidad estaba fuera del pacto con Israel. Me parece interesante cómo Dios puede reconocerlo y considerarlo como un hombre santo y como sacerdote. Evidentemente se tomó en serio su papel, pero este Jetro no era ese Jetro tonto de los Beverly Hillbillies. Así que en Hechos capítulo 7, versículo 30, cuando vencieron los 40 años, 36 de los cuales era evidente que Moisés había vivido en el palacio, ser preparado para ser el rey, y este incidente ocurrió ahora mismo, cuando esto evidentemente salió, que mató al egipcio. Empezaron a decir, nunca pensamos que Moisés fuera uno de nosotros, y entonces probablemente empezaron a recibir información de la gente, dicho, venga, sí, él es un israelita, como resulta históricamente, hija de Faraón, había estado casado, pero su marido había sido asesinado y no tuvo un hijo, y así, esa es una de las razones, o la razón principal, porque se sentía, ella podía llevarse a ese niño y adoptarlo y criarlo como si fuera suyo. No creo que ella realmente quisiera que nadie supiera que él era hebreo, y es por eso, no tuvo ninguna interacción con sus compañeros israelitas ni con su familia durante los 36 años cuando vivía en el palacio. Al menos no tenemos conocimiento de ninguno. Así que cuando Moisés huye de Egipto y entra en Madián, se casa y tiene 2 hijos, y cuando se cumplieron los 40 años o 40 años después, Moisés tendría 80 años. ¿Te lo imaginas? 80 años. Dios dice, bien, tengo un ministerio para ti, te va a llevar unos 40 años y va a ser difícil porque vas a estar en el desierto, y vas a liderar a más de 2 millones de personas, siempre lloriqueando y llorando. Y Moisés tiene entonces 80 años para empezar. De todos modos, cuando se cumplieron los 40 años, allí se le aparece, en el desierto del monte Sinaí, se le aparece un ángel del Señor en una llama de fuego, en un arbusto, así que no era solo un arbusto en llamas. Dice literalmente que había un ángel del Señor en la llama de fuego, en un arbusto. Recuerden que hay una voz que sale. Dios está hablando a través de ese ángel a Moisés. Él está parado allí, justo enfrente de la zarza ardiente. En el versículo 31, cuando Moisés vio que era una señal milagrosa, se maravilló del sitio, y cuando se acercó a contemplarla, la voz del Señor vino sobre él o hacia él. Lo que era tan profundo era que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumió. Quiero decir, había un gran fuego ardiente, pero ya sabes, no se oye el crujido de los palos, o ya sabes, las ramas, no hay daño para el árbol. Eso es sobrenatural, eso es un fuego sobrenatural. Así que cuando Moisés vio este gran milagro del que fue testigo, se maravilló del sitio, y cuando se acercó a contemplarla, la voz del Señor vino a él diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de
de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces tembló Moisés, y sin embargo no tuvo demasiado miedo de quedarse a contemplar el espectáculo, ya que probablemente te quedarías a observarlo también. Quiero decir, pensemos en ello. Y entró, y Dios tiene que presentarse, porque Moisés nunca conoció a Dios. Había oído hablar de él durante unos 4 años a través de sus padres, de sus piadosos padres, pero él sabía que temblaba. Y luego obtuviste Jetro. Él fue una gran influencia sobre Moisés durante estos 40 años. Tenía lo que Moisés había aprendido en Egipto durante 40 años, pero entonces Jetro le estaba enseñando algo nuevo acerca del Dios verdadero. Así que Moisés aprendió mucho de sus parientes o sobre Dios, incluso antes de que se lo presentaran con su zarza ardiente. Así le dijo el Señor en el versículo 33, quítate los zapatos de tus pies por el lugar donde estás. Esta es tierra sagrada. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido a librarlos. En otras palabras, Dios dice que ahora está listo para liberar a los israelitas, tal como lo prometió. Por supuesto, necesita un hombre. Dios podría haber aparecido en la carne con un cuerpo carnal y los entregó él mismo, supongo. Supongo que podría haberlo hecho de esta manera, pero no eligió hacerlo. Estoy seguro de que Dios pudo haber usado al ángel, pero él quería. En realidad, requería un ser humano. Todo esto se revela a lo largo de las Escrituras, pero los requisitos de Dios se basan en muchas cosas que salen a la luz más adelante al examinar las Escrituras. Por ahora, simplemente lo dejaremos con el hecho de que este libertador tenía que ser un mensajero humano, tenía que ser la simiente de Abraham. Y tiembla Moisés porque él sabe, lo ves, durante 80 años o al menos 40 años pensó, yo soy el libertador. Probablemente ese segundo 40 años, cuando está en Madián, probablemente pensó, sabes, tal vez no voy a liberar a Israel. Ciertamente las cosas no parecían estar funcionando por sí solas, pero ahora cuando Dios lo está confrontando y diciendo, yo soy el Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y está de pie en Tierra Santa, tú sabes dónde estás parado en Tierra Santa, quítate los zapatos. Cuando todo eso está sucediendo, Moisés también se da cuenta de sí mismo. Creo, en realidad esto no se trata solo de mí, ser el libertador, y él sabía que no quería ir y ser el libertador ahora. Hubo un tiempo hace 40 años en el que quiso, pero ahora tiene 80 años y dice que no puedo. Tartamudeo, pero parece haber sido solo una excusa, así que no quiere, está temblando ante este mismo espectáculo. Entonces dijo el Señor, ahora posponer en Hechos, capítulo 7, versículo 33. Entonces Dios le dijo, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y han descendido a librarlos. Y ahora Moisés vino, yo te enviaré. Tú conoces las obras de Dios. Dios usa a ciertos hombres en el pasado y en última instancia el Dios de Israel obró por medio de los profetas, pero en estos últimos días Dios está obrando a través de su iglesia. Ahora vengo y yo enviaré. Volviste a Egipto, como se registra en el versículo 35. Este Moisés, a quienes se negaron esos israelíes recordar, lo rechazaron, pozo. Tal vez ese fue un patrón profético de cómo sobre el momento en que volvió en sí y los suyos no lo recibieron. Estamos hablando de Jesús ahora, derecha. Israel rechazó a Jesús y rechazaron a Moisés. Israel también rechazó a Moisés en ese momento y ellos no deberían haberlo hecho porque lo sabían cuánto tiempo habían estado en Egipto y Dios le dio a Abraham los detalles, le dijo cuánto tiempo iba a pasar y le dijo que el libertador iba a venir y luego tuvieron esa historia que mucha gente allí sabía que en realidad no era egipcio y aún así lo rechazaron. Así este Moisés, a los que se negaron diciendo quién hizo al gobernante y juez, lo mismo envió Dios, ser gobernante y un libertador por la mano
mano del ángel que se le apareció. Ahora, a mí me suena que ángel se fue con él después y él siempre estaba allí a su lado, pero supongo que no debemos leer demasiado en él. Versículo 36. Cuando dio a luz a Moisés, también los sacó después de haber mostrado prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Bueno, aquí es donde dicen los musulmanes, ahí está el versículo, estamos buscando una promesa de que Mahoma vendría, pero eso no es hablar de Mahoma, sino está hablando de Jesús como ese profeta a quien el Señor levantará, y como yo, a él oiréis. Ahora, si haces un estudio comparativo sobre Moisés y Jesús, verás cuánta superposición hay, cuánta superposición profética hay, que Jesús es el único profeta de quien Dios estaba hablando aquí en el versículo 38. Este es el que estaba en la iglesia y el desierto. Nótese que Moisés estaba en la iglesia en el desierto, en el versículo 38. Israel estaba en el desierto, pero la Biblia dice que estaban en la iglesia. La iglesia, no la iglesia en el Nuevo Testamento. La congregación en el Antiguo Testamento también se llama la iglesia, porque la iglesia significa simplemente la asamblea, que es la misma palabra que se usa para la iglesia. Las Escrituras dicen que él estaba en la iglesia en el desierto y que el ángel le habló en el monte Sinaí, y también con nuestros padres que recibieron los oráculos animados para dárnoslos, a quien nuestros padres no quisieron obedecer, pero lo apartó de ellos, y en sus corazones se vuelven de nuevo en Egipto, porque ahí es donde comienza. Mirad que se volvieron en sus corazones, no se volvieron en la carne todavía, pero ya se habían dado la vuelta. En otras palabras, están rechazando a Dios, están rechazando a Moisés. Incluso entonces, cuando Moisés los está entregando, y dijeron a su hermano Aarón, recordar cuando Moisés subió al monte, y lo mencionamos antes, Moisés subió al monte, y si quieres citar a Edward G. Robinson, lo sabes por la película Los 10 Mandamientos, se va y dice, ¿dónde está ahora tu Moisés? Si todos vuelven a ver la película de Los 10 Mandamientos, si recuerdas que aunque Edward G. Robinson era un buen actor, era un tipo malo en la película, y dijo a Aarón, después que Moisés subió al monte, Edward G. Robinson dice, ¿y dónde está ahora tu Moisés? Le dijeron a Aarón, Hechos capítulo 7, versículo 40, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. No sabían lo que le había sucedido a Moisés, excepto que se había ido por bastante tiempo. Quizás, tal vez fue devorador, tal vez alguno solo atrapó, no lo sabían, y entonces convencen a Aarón para que haga un ídolo como el que solían adorar cuando estaban en Egipto. Y como lo indica en el versículo 41, e hicieron un becerro en aquellos días y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus propias manos. En el versículo 42, Dios se volvió y los entregó para que adoraran al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Oh casa de Israel, me habéis ofrecido bestias muertas y sacrificios por espacio de 40 años en el desierto. Y luego continúa hablando de la apostasía que vemos correr desenfrenadamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Estimando el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tuvo en cuenta la recompensa de la recompensa. Ahora mismo, saltemos a Hebreos capítulo 11 y versículo 23, donde leemos, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses de sus padres, porque vieron que era un niño correcto y no tuvieron miedo del mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a los años, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés tenía que tomar una decisión. ¿Te acuerdas de lo que dijimos? ¿Cómo se estaba preparando a Moisés para el trono? Se dirigía al trono de Egipto, pero llegó al punto en que decidió no
asociarse con el faraón. En el versículo 25 leemos que él estaba eligiendo más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Ahora piensa en esto. ¿Cuántos han sido tentados con los placeres del pecado por un tiempo? No quiero que pases por alto esta parte de su vida. ¿Te das cuenta de que era hijo del faraón por medio de su hija? Vivía en el palacio, pertenecía a la realeza. ¿No crees que él tenía algo que quería en la carne? Podía decirme que me trajera muchas vírgenes. ¿Cuántos han oído hablar de los musulmanes que esperan recibir su recompensa de 72 vírgenes después de hacer estallar sus propias partes especiales del cuerpo? Podría haberlo hecho, pero prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Ahora bien, Moisés tomó esta decisión y se apartó de estos placeres mundanos, habiéndolo hecho bajo el antiguo pacto. ¿Qué está mal con la iglesia hoy en día? Se supone que Ud tiene el Espíritu Santo, no fue el único. Considere a todos los profetas bíblicos a lo largo de los años. Leemos acerca de muchos fieles seguidores de Dios y de su Torá. Había mucha gente caminando en la fe. En muchos casos fueron capaces de resistir la tentación. Ahora, ¿qué hay de ti personalmente? No levanten la mano aquí. Nadie necesita confesar nada en este momento. Lo que quiero decir es simplemente esto. Puedes hacerlo con el poder que Dios te da hoy. ¿Por qué hay tantos que se apartan? Creo que es solo eso la mayor parte del tiempo. Decimos, es demasiado difícil, ¿verdad? Ahí es donde nos estamos perdiendo. A mi modo de ver, continuamente estamos desperdiciando una recompensa celestial. Perder nuestra propia herencia celestial en lugar de abrazar la verdad de lo que nos dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 26. De Moisés dice la Escritura que estaba constantemente estimando el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tuvo en cuenta la recompensa de la recompensa. ¿Cómo y de dónde sacó esa fe? Quiero decir, además del hecho obvio de que vio una zarza ardiendo y un ángel le hablaba y ese arbusto no se consumió. Pero ¿de dónde sacó esta gran fe? Te estoy diciendo de dónde lo sacó. Lo consiguió ser educado en casa durante 4 años con una madre piadosa. Tal vez Moisés pudo haberlo recibido de Jetro y luego por el Espíritu de Dios. Fue capaz de asimilar todo eso y a través de la verdad, pero no creo que necesitemos ni siquiera ir allí. En pocas palabras, Moisés estimó que el oprobio de Cristo era de mayores riquezas que los tesoros de Egipto. ¿Te das cuenta de lo que significan los tesoros de Egipto? Egipto representa el imperio mundial, el imperio más grande y grandioso de su época. Incluía toda la riqueza acumulada de las naciones. Pero acabamos de leer que Moisés estimó que el oprobio de Cristo era de mayores riquezas que todos los tesoros de Egipto. Mire allí Hebreos capítulo 11 y versículo 27. Por la fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque soportó como viendo al invisible. Permítanme intentarlo de nuevo con sus oídos y sus espíritus abiertos. Por la fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque soportado como ver al que es invisible. Por su propia fe, Moisés abandonó a Egipto, le dio la espalda a las riquezas de Egipto, le dio la espalda al trono del mundo, y no temió la ira del rey, no temió la ira del faraón, no temía la ira de Satanás. Pon esto en perspectiva. Veamos ahora el versículo 28. Por medio de la fe guardó la Pascua, y la aspersión de sangre, mis amigos, que es la fiesta de la Pascua. El sábado, mi esposa y yo celebramos el sagrado séptimo día como un memorial a nuestro Creador. En sábado participamos del pan y del jugo de uva. Lo llamamos comunión. No lo observamos legalistamente, pero sí lo elevamos. A veces podemos olvidarlo, pero no nos sentimos condenados por ello. Lo observamos en este día especial de la semana,
mañana para tomarnos un tiempo juntos para observar y meditar sobre lo que significa para nosotros esa sangre derramada y ese cuerpo golpeado. En Isaías capítulo 53 y en los versículos 4 y 5 observamos lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Mira que la palabra dolores es la palabra hebrea. Holy. Literalmente significa enfermedad y dolencia. Las Escrituras dicen que Jesús ha llevado nuestras enfermedades y dolencias. La otra palabra dolores es la palabra hebrea. Machov. Literalmente significa dolor físico y mental que causa tristeza. Las Escrituras dicen que Jesús ha soportado nuestro dolor físico y mental causándonos tristeza. Avanzando, las Escrituras nos dicen a continuación: sin embargo, lo estimamos afligido, herido por Dios. Y afligido, ves la palabra golpeado, es la palabra hebrea. Naga. Implica que Jesús ha sido golpeado y plagado por nosotros a causa de estas enfermedades y dolencias y dolores mentales y físicos. La Escritura dice muy claramente que debía ser estimado como herido por Dios. Y afligido, ser herido. La palabra hebrea es Nika. y literalmente significa que Jesús fue atacado y castigado, ¿no? Y de hecho ser golpeados por lo que hicimos. Sin embargo, lo estimamos afligido, herido por Dios y afligido. Y Él también fue afligido, que es la palabra hebrea. Hana. Ante su palabra significa que fue totalmente humillado, siendo deshonrado por los pecados que cometí, y se vio obligado a dar a luz por mí. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Herido es la palabra hebrea. Halal. Significa que fue contaminado, profanado y sexualmente contaminados. Esto es lo que se quería decir con que Él fuera afligido por mí. Y fue por mi transgresión y no por la suya. Otra vez dice que Él fue molido por nuestras iniquidades. Magullado es la palabra hebrea. Dika. Significa que fue aplastado, rotos en pedazos y completamente destrozados y destruidos. Y esto fue sobre Él a causa de mis iniquidades, que es la palabra hebrea. Avon. Esas iniquidades implican una gran depravación, perversidad, y siendo atormentado como resultado de mi gran culpa asociada con estos actos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y la palabra hebrea es Musar. La palabra implica una disciplina y castigo necesarios con el propósito de castigar y corregir, y por su llaga somos curados. Esa palabra hebrea para azotes es Habura. literalmente significa ser atormentado al ser golpeado repetidamente hasta que quede completamente magullado de color negro y azul. Y por su llaga somos curados. Esa palabra hebrea sanado es Rafa. significa ser sanado y reparado físicamente, como si fuera por un médico. Ahora notaron Uds. La última parte de Hebreos, capítulo 11, versículo 28, por medio de la fe guardó la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruyó a los primogénitos no los toque. ¿Quién es el que destruyó al primogénito? Ya sea que su respuesta sea que Dios destruyó ese cordero de la Pascua o que Satanás destruyó ese cordero de la Pascua, es irrelevante, porque en la observancia y celebración de la Pascua dice claramente que no los tocará. Es decir, el que participa de esa Pascua guardó la Pascua y la aspersión de la sangre. Claro, este primogénito es Jesús, nuestro Cordero de la Pascua. Pero luego la Escritura dice en el versículo 29, por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, lo cual los egipcios intentaron hacer y se ahogaron. Quiero que consideren Hebreos capítulo 11 y versículo 29. Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, lo cual los egipcios
egipcios intentaron hacer y se ahogaron. El paso a través del Mar Rojo es probablemente el milagro más grande que haya ocurrido en el Antiguo Testamento. Moisés realizó todos esos grandes milagros de la plaga, pero el que se refería a la muerte del primogénito fue probablemente el más grande con el que Faraón fue golpeado. Como el Hijo de Dios es ofrecido como el Cordero de la Pascua, esto resulta en esta gran salvación que es por medio de la fe en el unigénito Hijo de Dios, y es solo en su gran sacrificio. Recordad, sin embargo, que el hijo de Faraón también se ha perdido en los días de Moisés. No solo era el hijo primogénito del Faraón, pero la pérdida incluyó la pérdida de todos los primogénitos en Egipto. En otras palabras, en toda casa que fue descubierta con la sangre, en toda la tierra de Egipto, en cada casa había por lo menos un primer hijo. Si tú fueras el que estuviera en la casa descubierta y tienes hijos, tu primogénito es muerto, pero también es posible que usted también haya sido el primogénito de su propia familia. Ahora sobre el cruce y la división del Mar Rojo. Moisés no es realmente un general estratégico, sin embargo Dios estaba sacando a 2 millones de israelitas de Egipto por la nube, la gloria. El faraón tenía el mejor ejército del mundo en ese momento y envía 600 de sus carros escogidos después de la partida de Moisés con su pueblo Israel. Josefo escribe que Faraón también tenía 100 calvarios que fueron tras Moisés, siguiéndolo hasta el Mar Rojo, y luego también fueron enviados 250,000 soldados de infantería tras ellos. Ahora bien, aquí hay algo que la gente a menudo pasa por alto. Recordará que Dios había hablado del juicio venidero contra Faraón y Egipto en Éxodo capítulo 12 y versículo 12. La primera parte del juicio tenía que ver con las plagas que habían caído sobre el pueblo y sobre el mismo Faraón. Dios ha declarado: pasaré por la tierra de Egipto esta noche y herirá a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto el hombre como la bestia. Pero todo el mundo parece pasar por alto el juicio contra los dioses de Egipto. ¿Cuál era el propósito? Para demostrarle al mundo entero que nadie podía oponerse al Dios de Moisés, cuyo Dios es el mismo Creador, y por supuesto Jesús es su Hijo unigénito, de los cuales hemos llegado a ser partícipes de su Pascua a través de su muerte y su poderosa resurrección a la vida. Dios ha dicho en Éxodo capítulo 12 y versículo 12 también que sus juicios serán contra todos los dioses de Egipto. Yo haré juicio, yo soy el Señor. La victoria más grande en el Antiguo Testamento es presenciada en Moisés enviando las 10 plagas sobre los dioses de Egipto, junto con el gran final en el Mar Rojo. De manera similar, Jesucristo ha separado los 2 reinos el uno del otro, muy similar a la división de las aguas del Mar Rojo. Los 10 grandes milagros de Moisés, junto con la división del Mar Rojo, muestra cómo la hueste de todos los demás dioses, guerreando contra los hijos de Adán, así como todas las personas sobre esta tierra, han sido derrotados para siempre, no solo espiritualmente, pero además todos ellos han sido derrotados físicamente en esta tierra de una vez por todas. Pero fue el Cordero de la Pascua quien derrotó a todos los dioses por toda la eternidad en su propia muerte y resurrección. La salvación obró a través de Cristo. En nombre de toda la creación zanja para siempre esta gran batalla. Al vencedor le corresponde la corona y la derrota ya está resuelta para siempre, abajo a lo largo de todas las edades y por toda la eternidad. Para resumir lo que se ha logrado, podríamos decirlo simplemente con estas 3 palabras: Jesús es el Señor.